Pues preguntarle en qué va a acabar esto entre Morena y el PAN, entre el juicio político a Rocha Moya, juicio político a Maru Campos. Pues primero que nada decirles, acabamos de terminar la sesión de la mesa directiva de esta comisión permanente y yo he fijado una posición clara. Nosotros estamos convencidos que el Parlamento es para hablar, para dialogar, para debatir, para conocer el punto de vista de los legisladores y que los ciudadanos tomen la mejor posición. Se ha propuesto en estas reglas para la permanente que pues en cierto modo, de ciertas formas, en varios artículos, incluso se limite a las y los legisladores. Yo he fijado una posición en este momento y he dicho, mi posición es clara, necesitamos escuchar a todos. Necesitamos que cada legislador que representa a millones de personas pueda ser escuchado y evidentemente pues que fije una posición política, partidista, incluso ideológica. Para eso es el Parlamento. No se aprobaron las reglas de esta comisión permanente, se harán en posteriores días porque pues desde nuestro punto de vista había muchísimo que corregir en el documento que fue presentado el día de ayer. Por otro lado, y agradeciendo la pregunta, es claro que hoy hay dos tipos de políticos. Los políticos que están del lado de los delincuentes, del lado del narco, del lado de quienes dañan, enferman y violentan este país, y los otros políticos, los políticos que desmantelan narcolaboratorios, los políticos que claramente están protegiendo a sus ciudadanos, los políticos que se están enfrentando al crimen organizado. Aquí en México, cada mujer, cada hombre que ejerce un cargo público, lamentablemente pareciera que está o de uno o de otro lado, y la pregunta es, ¿de qué lado quieren estar los políticos en este país? ¿Del lado del narcotráfico o del lado de los ciudadanos? Es terrible que veamos este avasallamiento, esta persecución política en contra de la gobernadora Maru Campos, cuando claramente sabemos que desmantelaron en Chihuahua un narcolaboratorio con millones de posibilidades de que un joven, una mujer, un hombre, un adulto pudiera consumir drogas, y peor aún, de que miles de personas pudieran ser asesinadas o desaparecidas en ese proceso de distribución, venta y consumo de drogas. Es claro, para cualquier gente racional, ética, en este momento, si la definición es así, de lamentable, pues yo diría, espero que los políticos dejen de estar atacando a una gobernadora que hace su trabajo y más bien ataquen a los gobernantes, a los acusados de tener ligas, de tener relación, de tener evidentemente una sociedad con el crimen organizado. Presidenta, ¿ya hay alguna solicitud de lo que ayer adelantaba la dirigente de Morena en el sentido de solicitar el desafuero de la gobernadora? Hasta este momento no hay una solicitud formal, no la hay. ¿No ha llegado nada a la Cámara, a la sección instructora? No hay, acabamos de aprobar el orden del día y en estricto sentido estamos hablando de agenda política que, por cierto, tendrá una bolsa de 15 minutos más amplia de la que se había tenido usualmente. Yo la solicité también. Me parece que 10 minutos para debatir los temas nacionales son francamente limitados. Se acrecentó en un 50% esa bolsa. Vamos a tener, las iniciativas que ya están enlistadas y que se van a turnar. El Movimiento Ciudadano hizo una propuesta que digamos, en términos, por supuesto, de este tema de Sinaloa. Y el PAN, ustedes recordarán, ayer informaron que presentarían una solicitud para la desaparición de poderes. Eso está en el orden del día. Eso sí está publicado ya en el orden del día.
no hay ningún documento adicional a propósito del grupo mayoritario. ¿Qué implicará desaforar a la gobernadora, diputada? Pues, primero que nada decir, me parece un exceso, me parece un abuso, me parece una ofensa a la inteligencia de los ciudadanos pensar que por hacer tu trabajo, por cuidar a las familias en Chihuahua, por proteger a tu gente, a los ciudadanos de tu estado, alguien esté pensando en un desafuero. Me parece un exceso y me parece lamentable, porque el mensaje que tendríamos que mandar es decirle a todos los gobernadores: sean valientes como Maru Campos, sean inteligentes y por supuesto defiendan a su gente, defiendan a sus jóvenes, defiendan el Estado de Derecho. ¿No se está midiendo con la misma vara? ¿De juicio político? Bueno, evidentemente es... El mensaje es muy claro en términos legales. ¿Para quién es el juicio político? Para los gobernantes malos, para los gobernantes que lastiman, para los gobernantes que en el ejercicio de sus funciones evidentemente están del lado malo de la historia. Claramente Maru Campos está del lado correcto de la historia, está del lado de la legalidad, está del lado de la salud de su gente, está del lado de proteger a las familias en Chihuahua, destruir un narcolaboratorio, generar una conciencia pública nacional de esa magnitud, obliga a reconocerle su trabajo. Es un tema ético, de honorabilidad, y es un tema de congruencia. Imaginen si en este país se persigue, se empieza a perseguir, se intenta desaforar o se intentan hacer juicios políticos contra los buenos. Pues por eso están las cifras, por eso ahí está esta cifra lastimosísima de el 30% del país secuestrado por el crimen organizado. Es brutal pensar que quienes hacen bien las cosas van a tener un castigo. ¿Puede investigar si hay más agentes de la CIA trabajando en el país, diputada? Sí, a ver, claramente, pues ya vimos, digamos, ya vimos lo que se ha dicho en términos de lo que pasó ayer y lo que se hizo público en el Estado de México. Me parece que sí es importante y sobre todo hay que reconocer. El problema es que necesitamos resolver con las instituciones mexicanas esto que lastima, que lacera, que mata y que desaparece a mexicanos. Y es el crimen organizado. Ese es el tema de fondo. Lo demás es politiquería. ¿Qué incomoda de fondo a la Morena, diputada, del combate a este narcolaboratorio? ¿Qué les incomoda en el poder? Bueno, habrán de preguntárselo a los compañeros, pero lo que es claro es que no pueden perseguir, no pueden buscar, intimidar, no pueden amenazar a los buenos gobernantes. Oiga, diputada, No deben. Diputada, ya es un hecho el periodo extraordinario para posponer la elección judicial. Bueno, estábamos en ese proceso. Como ustedes saben, tenemos el plazo perentorio de los 90 días previos al inicio del proceso electoral. El proceso electoral empieza en septiembre, así es que tenemos este mes de mayo para que se pueda definir un periodo extraordinario de sesiones y, bueno, además convocar a todo el constituyente permanente, esto es diputados, senadores, congresos locales, y tenemos plazo hasta mayo, hay tiempo todavía para que eso suceda. Se están, digamos, alineando los discursos de todos los grupos parlamentarios para que suceda y, bueno, pues en lo factible se cambie la fecha de la elección del Poder Judicial. ¿Si es necesaria la desaparición de poderes en Sinaloa, lo que van a llevar hoy a la tribuna? Pues es una posición que ha tomado el Partido Acción Nacional, una posición que evidentemente su coordinador, y entiendo que hoy van a tener en unos momentos más una conferencia de prensa con el dirigente nacional del PAN. Bueno, pues digamos, lo primero que hay que exigirle a los legisladores es que estemos apegados a la ley y claramente pues esa es una posición pública, política del partido y
es una ruta, sin duda es una ruta. Diputada, ayer los directores de la DEA y la CIA en la comparecencia que tuvieron en el Senado de Estados Unidos Sí. declararon que el problema de México es que los políticos mexicanos, en especial los que gobiernan, son corruptos, tienen miedo al crimen organizado y son lo mismo. ¿Qué opinión le merece esas declaraciones de ellos dos? Bueno, ya vimos, ya leímos hoy, tenemos las declaraciones publicadas en casi todos los medios de comunicación y me parece que la reflexión nacional nuestra, la mexicana, la de las instituciones en México es qué tipo de políticos queremos. Si queremos políticos corruptos que protejan al narcotráfico, que estén del lado de los cárteles, o queremos políticos honestos, trabajadores, que defiendan a las familias como en Chihuahua, que desmantelen narcolaboratorios. Es muy claro qué tipo de políticos queremos. Diputada, pero desde su punto de vista se requiere la intervención de Estados Unidos con mayor número de agentes en territorio nacional, con el tema de los agentes de la CIA que estaban en Chihuahua. ¿Para usted ese episodio ya quedaría cerrado, solucionado? Bueno, evidentemente hay una investigación, un proceso, eso me parece que ningún político debería de decir está cerrado o está abierto, debe de seguir las reglas conducentes. Pero la seguridad o la terrible inseguridad, el que el 30% del territorio mexicano esté cooptado por el crimen organizado, es responsabilidad de los mexicanos. Y somos los mexicanos los que debemos reconocer que si hay un político corrupto, un alcalde corrupto, un gobernador corrupto, se le señale, se le investigue y se le sancione. Claramente lo que no debemos permitir, me refiero como sociedad, como país, como mexicanos, es que sean corruptos y estén cobijados por el poder o por el dinero o por la componenda de instituciones. Eso en México no debería suceder. Muchas gracias chicos. Los extraño.